¿Cómo están? Vamos a iniciar con nuestro estudio semanal. Todos conocemos las siglas AC y DC, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero hoy vamos a conocer si realmente ha habido un después de Cristo en nosotros, en nuestra vida, porque debe haber una gran diferencia. Así como Jesús marcó la misma historia con un antes y después de Cristo, en nuestra vida también marca una diferencia. ¿Así es? Vamos a orar. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu guianza, porque tú quieres que te conozcamos más, que conozcamos, Señor, que todo lo que tú haces, Dios, es con un propósito, Señor, y que la venida de Jesucristo para morir en la cruz fue para darnos una nueva oportunidad y una nueva vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a entenderlo por medio de tu palabra, Señor, en este estudio, que seas tú guiándonos a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama Mi antes y después de Cristo. ¿Sí? Sabemos que Cristo marcó la misma historia, ¿verdad? Con un antes y después de Cristo. Los libros tienen esa marca A, C y DC. Aún los cristianos gente que no es cristiana saben el significado de eso, aunque no han recibido a Cristo, pero saben que eso es porque Jesús, esas siglas es porque Jesús vino a la tierra y se marca la diferencia antes y después. Bueno, pues así como Cristo marcó una diferencia en la historia, debemos de saber que Él también marcó una diferencia en mí, marcó una diferencia en ti, en tu vida. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros a partir de entonces tenemos una gran diferencia en nuestras vidas, porque Dios nos sostiene y nos guía a ayudar para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Y dice que Él tiene sus planes de bien y no de mal. Pero si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, no has hecho la oración de reconocer a Jesús como tu Salvador, al final del estudio te voy a guiar una pequeña oración, pero que va a ser la gran diferencia en tu vida para que empiece el después de Cristo. ¿Sale? Al final lo hacemos. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Dios dice en su palabra que nosotros somos nuevas criaturas. Al recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, somos nuevas criaturas. Dios lo dice en su palabra. Y si Él lo dice, es verdad. ¿Sí? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Está en su palabra y es verdad. Somos nuevas criaturas. Ya no somos más iguales. Ya no podemos seguir siendo iguales, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hacemos la oración de recibir a Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a posar en nosotros, en nuestro corazón, y es el que nos ayuda a entender mejor la palabra, nos redarguye la palabra, nos guía a los planes de Dios, nos guía a querer hacer su voluntad. Si a veces hacemos algo malo que nos incomodamos, es el Espíritu Santo que te dice: eso estuvo mal hecho. Hay que acercarnos más a leer la palabra para que nuestro espíritu pueda escuchar al Espíritu Santo y entender perfectamente lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, al recibir a Cristo, nosotros cuando lo recibimos con el entendimiento de que estamos en una nueva vida, en una nueva etapa, en una perfecta y hermosa etapa de nuestras vidas, empezamos a querer conocer a Dios, a leer su palabra. No sé si te pasó a ti al principio, cuando empezaste a conocer a Dios, que empezaste a leer la palabra y te motivabas, te emocionaba, a lo mejor marcabas algo, lo que te gustaba, o escribías algo. A mí me pasó que yo escribía la genealogía, de dónde venía el personaje, de dónde estaba leyendo,
y a veces me regresaba. O sea, era al principio, cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a buscar. Entonces no paremos, aunque creamos que ya hemos leído la Biblia 20 veces completa, todo el tiempo necesitamos estar leyendo la Biblia, porque todo el tiempo necesitamos la guianza de Dios. Y un versículo que a lo mejor con el que te habló hace tiempo, hoy te puede hablar con él mismo, pero de diferente manera. Dios es sabio y Él nos habla de acuerdo a cada necesidad de cada uno de nosotros, ¿sale? No dejes de leer tu palabra, la palabra de Dios, porque eso va a hacer que quieramos hacer un cambio en nuestras vidas, queriendo hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios, y eso lo vamos a encontrar, la voluntad de Dios, solamente en su palabra. No hay más. En la Biblia está la palabra de Dios. Son 2 testamentos que Dios nos dejó, el Antiguo y el Nuevo. Creo que si alguien nos deja un testamento por ahí, corremos a ver qué nos dejó, ¿verdad?, de herencia. Pues Dios, el creador de todo, nuestro Padre Celestial, nos dejó la palabra de Dios, la Biblia, su palabra. Y hay que conocerla para conocer su voluntad y tratar de hacer su voluntad y no la nuestra. Debemos de cambiar nuestras prioridades, nuestros deleites. Eso va a pasar cuando realmente tengamos una relación con Dios, que empecemos a leer la palabra, a comunicarnos con Dios, ¿sí? Vamos a anhelar más y más. En Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Nosotros no podemos seguir siendo simples, no podemos seguir deleitándonos con las cosas del mundo, no podemos seguir así. Nosotros debemos de esforzarnos. Nuestro mayor anhelo debe de ser conocer más a Dios, conocer su palabra, ser más llenos de Él, de su amor, para poder tener amor para con los demás también. Porque sabemos que no podemos dar algo que no tengamos. Necesitamos llenarnos del amor de Dios para dar amor a las demás personas, que mucha falta hace el amor en estos tiempos, ¿verdad? Entonces no sigamos simples, hay que deleitarnos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, porque solamente así va a haber un cambio en nuestras vidas. Vamos a hacer una diferencia. En Mateo 24:38 dice: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Hoy en día la gente sigue viviendo su vida, a pesar de, incluso en esta situación en la que estamos, la gente sigue queriendo vivir la vida normal. Cuando hay restricciones, debemos de obedecer a las autoridades que nos dicen: permanezcan en casa los que puedan, cuídense, protéjanse. Mucha gente quiere seguir viviendo normal, ¿no? Quiere seguir haciendo su voluntad, ni siquiera respetar las autoridades a costa de su propia vida. Nosotros no nos estamos jugando nuestra vida si no obedecemos a Dios, nuestra vida terrenal. Nos estamos jugando nuestra vida celestial. Recordemos el estudio pasado que Dios quiere pasar la eternidad con nosotros. Él quiere que tú estés en la eternidad con Él. Y para eso nos tiene que encontrar Él haciendo su voluntad, ¿sí? Entonces, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Antes del diluvio, a Noé no le creían. Nadie quiso subir al arca. En estos tiempos, el arca es Jesucristo. Nuestra arca es Jesucristo. Y tú decides, yo decido, si me subo al arca o no me subo, si la tomo o no, si subo al arca o me quedo abajo. Mi salvación, tu salvación es personal, no depende de nadie más, es tu salvación en tus manos, en tus propios esfuerzos, es si lo tomas o lo dejas. Dios no nos va a forzar, Él nos da 2 caminos y nos da la libertad de elegir cuál queremos. Entonces Jesucristo es mi arca.
Hay que decidir tomar esa arca y subirnos. Pero saben que cuando Noé subió al arca, él no se quedó ya cumplí todo lo que tenía que hacer, que Dios me mandó, ahora voy a quedarme en hamaca. No, él tuvo que organizarse, estar activo, dándole de comer a los animales, porque imagínense qué responsabilidad que se le muriera un par de animales o un animal, cuando tenía que, después del diluvio, iban a sobrepoblar la tierra otra vez, los animales y su familia. Imagínense qué responsabilidad, ¿no? Que se le muriera uno porque se le olvidó darle de comer. Él tenía sus deberes, así como nosotros también. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestra alma. Nuestra alma es la que está en pleito con Satanás, es lo que está peleando Satanás, ¿sí? Es nuestra alma la que se va a ir a la presencia de Dios o al lloro y crujir de huesos. Pero es tu decisión, es mi decisión. Entonces, una vez que estamos en Cristo, miren qué hermoso. Ya en Cristo, ¿qué es lo que pasa después de Cristo? En Isaías 6:5-24 nos dice, una de las cosas que suceden hermosas cuando nosotros estamos en Cristo, dice, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Dios es tan hermoso, tan amoroso con nosotros, que no terminamos de pedir nuestra oración, de decirle lo que queremos, nuestra necesidad, cuando Él ya sabe, incluso ya lo tiene ahí, lo que necesitamos. Él nada más está esperando que tú te dispongas, que te acerques a clamarle, para que Él te pueda dar aquello que necesitas, que solamente puede venir de Él, ¿sí? Entonces, acerquémonos confiados a Dios. Si no, todavía no hay ninguna diferencia después de que recibiste a Cristo, hoy es el tiempo. Hoy tenemos tiempo de leer la Biblia, de estar en oración, de conocer más a Dios. Acerquémonos confiadamente a Dios, porque Él nos va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Te invito a que te acerques a leer la palabra, ¿sí? Y bueno, como comentamos al principio, si tú no has hecho la oración de recibir a Cristo y quieres hacerla, porque esa oración va a ser un cambio total en tu vida, radical en tu vida. Hazla con entendimiento, escucha bien, yo voy a decirla y tú repites. Darle un entendimiento claro de lo que estás diciendo, pero se lo estamos diciendo a Dios, ¿sale? Vamos a empezar. Padre bendito Dios, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mí y mis pecados. Lo creo en mi corazón y que resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida, y que a partir de hoy se haga tu voluntad y no la mía. Reconozco a Jesús como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Es una pequeña oración, pero que va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Si tú hiciste la oración, bienvenido a la familia de Cristo. A partir de hoy, entonces, va a haber un después de Cristo. Y tu vida va a ser completamente diferente, porque Dios te va a guiar. El Espíritu Santo está en ti a partir de hoy. Dios les bendiga.